Hoy seguimos el tema, el nombre de Dios, según Éxodo 20, Hechos 17, 16 y también Éxodo 23, 20 al 21. Nombre de Dios o el nombre de Dios. Capítulo 3 de Éxodo, 13 al 15. Dice Éxodo 3, 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Oremos. Señor y Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por el día de hoy, por la bendición de la vida, porque si tú no nos hubieras bendecido, Señor, no estuviéramos aquí. Te damos gracias, Padre, por nuestra familia. Te damos gracias, Padre, por nuestras voces, nuestras manos, los pies, los ojos, los oídos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Pero sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesús, porque sin Él no estuviéramos aquí. Gracias por su sacrificio, y es en el nombre de Él, Señor, que nosotros nos reunimos, porque tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Y aquellos que se reúnen, Señor, son salvos porque tú, Señor, es el que llama, el que redime, el que rescata, el que sana, el que hace todas las cosas, Señor, para asegurarnos, Señor, que nuestra jornada aquí en este mundo sea de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para otros más. Gracias, Padre, por tu palabra. Abrimos nuestro corazón y pedimos, Señor, que tú, Señor, ponga aquel mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros individualmente. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Se pueden sentar. ¿Sabía usted que en cada denominación, en cada iglesia en esta mañana se está hablando, o se está predicando, o se está enseñando de su Dios? Y esto no es nada diferente a lo que había pasado en el pasado, lo que había ocurrido en el pasado. Para el tiempo de Abraham, cuando la gente hablaba de Dios, de su Dios, hablaban del Dios Altísimo. Entonces, pues Abraham hablaba del Dios más altísimo, o el Dios más alto que estaba en la montaña más alta. Y claro, el concepto del nombre de Dios era así todo el mundo hablaba de su Dios, el Dios aquel otro Dios, y todos decían que su Dios era más grande, más fuerte, más poderoso. Y nosotros acabamos de cantar: Padre del cielo, te adoramos, ¿sí? Que tu pueblo declara tu poder. Y nosotros en esta iglesia declaramos su poder, y en aquella iglesia declaran su poder, y en aquella iglesia, y por eso es que de vez en cuando hay, como quien dice, un poquito de fricción, porque cada denominación, cada iglesia dice que su Dios es más fuerte, grande y poderoso. Interesante, ¿verdad? Como que las cosas no cambian, no han cambiado. Declaramos un Dios que es grande, fuerte y poderoso, pero entonces ese Dios que declaramos, hay que demostrar en nuestra vida que Él es grande, fuerte y poderoso, que Él es real en nosotros.
Y por esta razón es que estudiamos el nombre de Dios. Queremos conocer a Dios más íntimamente. No solamente hablar de Dios, sino de conocerle a Él personal, conocer a su Hijo y conocer a su Espíritu. Cuando hablamos de la canción habla de Jehová, ¿sabía usted que la palabra Jehová está compuesta de dos nombres? Y no es tanto Jehová, sino que la palabra Jehová es una mala, ¿cómo se dice?, traducción. Lo que hicieron los traductores fue que combinaron la palabra Yahweh y le pusieron los vocales. A, Jehová, E-O-A. Entonces, hicieron de Dios, la palabra Dios, que eran dos, lo hicieron uno, porque añadieron los vocales. Y cuando hablamos de Jehová, debería ser Yahvé, no Jehová, porque era una mala traducción. Pero nosotros, como quien dice, como somos indoctrinados y enseñados de tal forma, pues seguimos con la traducción y las costumbres, ¿verdad?, religiosas, porque pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y por eso es que nosotros queremos estudiar, porque queremos saber más y más de este Dios a quien adoramos, en quien hemos creído. Aquí Moisés se presenta con un dilema. Él dice, si yo voy al pueblo y le digo que Jehová, que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob me envió, ¿cuál es su nombre? Porque entienda que hay gente que, aunque son religiosos, aunque vienen de una cultura, ellos no necesariamente conocen el nombre de Dios. O si le conocen, no necesariamente conocerán el nombre, pero eso no quiere decir que creen en ese Dios o en el nombre de ese Dios, porque nombre significa poder. Nos identificamos con el nombre y el nombre significa la persona. Por eso nosotros creemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. ¿Cómo yo sé que es mi Salvador? Porque Él me salvó. ¿Y cómo yo sé que Él me salvó? Porque un día yo le confesé, un día yo le acepté y en su nombre fui bautizado y de ahí en adelante Él cambió mi vida. Por eso yo sé que cuando Él me cambió, Él se dio a conocer en mi vida personal. El mero hecho de que la gente va a la iglesia no quiere decir que conocen a Dios, ni que conocen el nombre de Jesús, sino que son costumbres. Pero no estoy diciendo que toda la gente que va a la iglesia no le conoce. Mucha gente que va a la iglesia sí, o que forman parte del cuerpo de Cristo, sí le conocen. ¿Por qué? Porque Él le transformó totalmente. Y por eso es que tenemos que entender cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué nombre le doy? Y Dios le contesta y dice, yo soy el que soy, yo soy, me envió. Y dice más adelante, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con Él se me recordará por todos los siglos. Y noten que la Biblia nos ha dado muchísimos nombres de Dios. Y por eso cuando se habla de costumbres en el tiempo de Abraham y de Noé y esos héroes, pues ellos hablaban de el Dios más alto. Y era una conexión entre, como quien dice, mi Dios entre los otros dioses. La idea era la misma, que era uno entre muchos. Así que la idea o la conexión eran paganas con el nombre. Pero cuando llegamos más adelante, Dios se da a revelar en otra forma diferente. Y por eso es que cuando usted ha oído de Dios, del poder de Dios, cómo Dios se ha manifestado, ese nombre no se convierte real, personal, hasta que usted le dice a Él, yo quiero creer en ese nombre, yo quiero aceptar ese nombre, yo me quiero bautizar en ese nombre, yo quiero vivir en ese nombre y en ese poder.
Es ahí entonces cuando usted se identifica personalmente con el nombre de Dios, con el nombre de Jesucristo. Y por eso es que el nombre de Dios es algo santísimo. Y por eso es que los ángeles cantaban santo, santo, santo. ¿Ve? Por eso nosotros cantamos, santo es el Señor, creador del universo. Claro que cantamos, claro que reconocemos el nombre de Él. Y por eso es que cuando el pueblo de Israel se le decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ellos no se atrevían a usar el nombre de Dios. Y por eso cambiaron el nombre de Jehová, del Dios de ellos, del Dios de Israel, y le dijeron o lo adoptaron como Adonai, el Señor. Y para nosotros Cristo es el Señor, es el mismo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Su nombre no ha cambiado, porque ahora le conocemos en una forma particular. Por eso Jesús dijo, nadie llega al Padre sino por mí. Tenemos que venir y conocer a Cristo para entonces venir a conocer a Jehová, a Dios, a Adonai, el Señor. Y por eso es que es interesante que la Biblia nos presenta con diferentes nombres. Por ejemplo, el Shaddai, Dios Todopoderoso, y ustedes, nosotros cantamos, bendito sea el Señor, Dios poderoso, el Shaddai. Y no se dieron cuenta. ¿Ven? Lo usamos un nombre del Viejo Testamento, el Shaddai, todopoderoso. También el Olam, Dios eterno, el Ganá, Dios celoso, el Ay, Dios viviente, Elohim. ¿Ven? Y por eso, cuando hablamos de Él, esa es la palabra para Dios. Él. Entonces, Él, y luego se le añade, vamos a decir en este caso, Shaddai, todopoderoso. Él, Dios, todopoderoso, el Shaddai. Y nosotros hablamos de Él, o hablamos de ella. ¿Sí? Cuando te habla la Biblia de la creación del hombre, y Dios creó a Ish y creó a Isha. Isha, muy así como él y ella. Son palabras, ¿verdad? Que son buenas aprenderlas. Y pues vemos que cuando hablamos de Jehová, pues debería ser, como yo dije ahorita, Yahvé en vez de Jehová. Y por eso es que cuando Dios te habla en Éxodo capítulo 20 de no tomar su nombre en vano, está diciendo ten cuidado porque el nombre significa poder. Y si decimos que Dios es mi Dios, que Dios me salvó, que Cristo me salvó, entonces cuando nos identificamos con el nombre de Cristo estamos diciendo que hay poder en nosotros. Y si hay poder en nosotros, entonces tiene que haber poder para vivir, para triunfar, para vencer toda cosa. Pero entonces tenemos que demostrarle al mundo que realmente el nombre significa para nosotros algo sagrado. Y por eso Dios nos amonesta y dice, ten cuidado, ten cuidado. Porque Dios es bueno, misericordioso, dice, pero Él es poderoso, Él es juez. Y cuando nos identificamos con Él, entonces estamos hablando de que Él nos conoce y que nosotros le conocemos a Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Nosotros cantamos, ¿quién como Jehová, nuestro Dios? Claro que sí. Gracias por las músicas, los que escogieron la música. Parece que sabían que yo iba a hablar del nombre. Y todas las canciones están ahí relacionadas con el nombre. El nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Pero nosotros usamos la palabra, nos gusta la palabra Adonai, el Señor, Abba, Padre. Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios, grande, fuerte y poderoso. Pero, como yo dije, en el Viejo Testamento, la gente usaba, pues, el nombre de Dios
el Dios este, el Dios aquel, y era como quien dice un Dios entre muchos dioses. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, salimos del Viejo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, y uno dice, bueno, quizás las cosas cambiaron. Después de miles de años, Pablo se presenta allá en Grecia, en Atenas, y va a este lugar donde se sientan los jueces. Tienen filosofías religiosas, pero quiero que vayan conmigo un momentito a Hechos capítulo 17. Hechos 17. Vayamos al versículo 16. Pero tengan en mente que estoy hablando de Dios. ¿Cómo la gente usa el nombre de Dios? Dice Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos, epicureos y de los estoicos, así me siento yo ahora, disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Ahí está. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y dice, y tomándole le trajeron al Areópago. Bueno, ya ustedes saben. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque, interesante esto, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, además de ser bien filosóficos, eran bien religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así que mire, la gente puede ser religiosa, la gente puede ser filosófica, la gente puede ser idólatra, como dice aquí. Y con todo y eso, no conocer a Dios ni el nombre de Dios. Y por eso es que Pablo estaba en este lugar, en este tiempo, predicando el evangelio, y la gente tenía la curiosidad, quería saber de qué Dios estaba hablando él. Les interesaba oír más de la resurrección, les interesaba escuchar más las palabras de Pablo, querían saber sobre su Dios. Pero dice aquí que la gente era muy religiosa, que la gente estaba entregada a la idolatría, que la gente tenía mucha filosofía, que la gente tenía muchos altares, que la gente tenía un altar al Dios no conocido. Y por eso es que nosotros tenemos que predicar sobre Jesús. Nosotros le conocemos, pero hay gente que no le conoce. Y si usted depende de que el pastor lleve la predicación a miles de personas a Hartford, ustedes están equivocados. Porque ustedes son los que tienen que llevar el evangelio y ahí me están ayudando a mí. Ustedes son los que cargan el nombre de Cristo en sus vidas. Y si usted no los predica, entonces la predicación se queda limitada en un lugar los domingos, los miércoles y los viernes.
A menos que nosotros tengamos un programa radial o un programa en la televisión donde nosotros podemos alcanzar miles y miles de personas por medio de la radio o la televisión. Y eso cuesta dinero. Llevar el nombre de Jesús a otros se necesita un presupuesto, se necesita dinero para pagar. Si usted quiere alcanzar las naciones, otros países por medio del Evangelio, podemos hacerlo. Pero se necesita un sacrificio suyo, un sacrificio mío. Hace un tiempo atrás que aquí se grabaron unos cuantos mensajes y se descubrió una forma para llegar a Europa por medio de este programa. ¿Y sabía usted que el mensaje llegó, me parece que fue a España? Y allí una mujer, le encantó el mensaje. Y luego escribe y pregunta, ¿por qué no siguen con los mensajes? Se acabó el tiempo. Imagínate, llegamos a España, pero ella no fue la única. De otros países también escucharon el mensaje. Ahora, ¿qué ha pasado? No sé, no le puedo decir, porque los mensajes no han llegado, no han tocado los corazones. No hay forma ninguna que el mensaje toque la vida de esta gente a menos que se haga el sacrificio. Y no estoy pidiendo dinero, no estoy reclutando a nadie, sino que simplemente estoy llevando a ustedes una verdad, que la gente necesita escuchar la sana doctrina, el mensaje de salvación. La gente necesita escuchar la voz del Señor. Y nosotros podemos hacer eso. Pero digo, ¿verdad? No dependa del pastor solo, sino que depende de usted, de nosotros. Nosotros apoyamos a la iglesia económicamente. Aquí hay que pagar biles, etcétera. Pero si queremos alcanzar y tocar almas de otros países, de otras naciones, entonces tenemos la responsabilidad de tratar de hacer algo. Y como dije, hemos tratado, tenemos el internet, tenemos la página del internet, pero también necesitamos hacer programas. La gente ve YouTube y cuáles son, está en Facebook, ve nuestra página de web, etcétera. Pero necesitamos desarrollar algunos programas para que la gente mundialmente vaya ahí a YouTube y diga, mira, la primera iglesia bautista está predicando del Dios que yo no conozco. Y ese Dios se llama Jesús. Y quiero que usted se ponga en el lugar de Pablo. Pablo estaba en Atenas predicándole a una gente filosófica, religiosa, donde allí se tomaban decisiones. Y nosotros tenemos que tomar decisiones también. La gente del mundo tiene que tomar la decisión si cree o no cree el Evangelio de Jesús. Y qué mejor forma que llegar a ellos por medio de los medios de comunicación. Y vemos aquí que él estaba en un lugar donde los griegos se reunían, los líderes se reunían. Y este lugar que se llama Areópago era lugar designado y era dedicado al Dios de guerra. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, nosotros estamos en guerra. Es una guerra espiritual, donde el Espíritu de Dios está ahí, tratando de tocar almas, y no es que está tratando, lo está haciendo. Tocando las almas, bregando con las mentes, las ideas del ser humano. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar la gente. Hay guerra espiritual. Y por eso dice Pablo también en la carta a los Efesios, que nuestra guerra no es contra carne, sangre y huesos, sino contra principados, potestades, etcétera. Y por ahí, es una guerra espiritual. Alguien tiene que ganar, alguien va a perder. Y Pablo está aquí, está luchando, está llevando el evangelio de paz en un sitio designado para la guerra. Un sitio donde se toman las decisiones. Y es allí cuando él lleva el mensaje. Y dice él, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, versículo 24,
y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y por ahí sigue. Entonces voy a brincar al 32. Pero dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita. Areópagita. Una mujer llamada Damaris y otros con ella. Fíjense que él fue y siempre el Señor tiene a alguien que su corazón está listo para recibir el mensaje. Ahora, yo no sé quién en África, en España, en China o en Japón o en México o donde quiera, yo no sé qué corazón tiene Dios preparado, pero imagínense que nosotros podemos llevar el mensaje a esta gente, a estos pueblos, y que el Señor ya tenga a alguien allí. Y por medio de nuestro mensaje, ellos sean salvos. Van a estar agradecidos a la primera iglesia bautista, porque el Señor transformó sus vidas por medio del sacrificio de cada uno de ustedes. Pero como yo dije, yo no lo puedo hacer solo. Ustedes necesitan apoyar. Ustedes necesitan también declarar el mensaje de una forma o de otra. No estoy diciendo que no lo están haciendo. Lo están haciendo cuando ustedes vienen a la iglesia, cuando ustedes participan en el servicio, cuando ustedes diezman, cuando ustedes cantan, cuando vienen a escuela dominical, cuando vienen los lunes, los miércoles, los viernes. Pero estoy hablando en otra forma mundial, donde salimos de aquí y vamos allá. Por eso es que nosotros, como Pablo, tenemos que llevar el mensaje de salvación. Ahora, dije esto porque la idea de lo que está pasando en Hechos es igual que lo que está pasando en el caso de Moisés, en Éxodo capítulo 3. ¿Cuál es su nombre? Noten que cuando Moisés va a Faraón, Faraón le dice, yo no sé quién es tu Dios, yo no le conozco. ¿Sí? Y mucha gente va a decir lo mismo, yo no sé de qué Dios tú estás hablando, yo tengo otros dioses. Nosotros tenemos un Dios que es superior a todos. No hay otros dioses, solamente hay uno. Pero la gente cree, la gente que no le conoce, cree que hay muchos dioses. Pero solamente hay uno que es genuino, real. Los otros es idolatría, imaginación, cosas filosóficas, que en realidad no hacen nada. No te pueden transformar. Nosotros creemos en el Dios de Israel. Y por eso es que volviendo a Éxodo 23, 13, él dice, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Te pregunto a ti, ¿conoces tú a Jesús? ¿Le conoces por nombre? ¿Sí? Porque como yo dije, hay mucha gente que está en la iglesia, pero no conocen a Cristo. ¿Han oído de Él? ¿Saben que Él es Dios? Que Él es fuerte, grande y poderoso. Dios celoso, que provee, que murió por nosotros, pero todavía no le conocen porque no han confiado en su poder. Noten que el nombre de Dios se identifica con lo que Él hace, con lo que Él puede hacer contigo en tu vida. Y dice Dios, así dirás, 17, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve,
y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, mire, aquí conocemos el poder de Dios. Dice, 17, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Pero entonces cuando él va a Faraón, Faraón le dice: yo no conozco a este Dios, yo no le conozco. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros vamos a la calle de Hartford, la gente se burla, la gente se mofa. ¿Sabe por qué? En realidad algunos pues se les puede excusar porque han ido a iglesias y la iglesia para ellos ha sido un desastre. La iglesia los ha rechazado, la iglesia los ha condenado, la iglesia se ha burlado de ellos, etc. Y por esa razón algunos de ellos ni van a la iglesia. ¿Por qué? Por tantas cosas malas que han encontrado en la iglesia. Y es la iglesia, estoy hablando de denominaciones, no la iglesia de Dios, no es la iglesia de Cristo, sino de sectas religiosas que usan el nombre de Dios, pero lo usan en vano. Y por eso es que alguna gente ni va a la iglesia y cuando escuchan a alguien predicando el nombre de Cristo, se mofan de ellos, le escupen, le tiran y hacen cosas. Número 1, no le conocen. No le conocen internamente, espiritualmente, de corazón, ni de mente, ni de espíritu. Y por eso Cristo dice a la mujer samaritana, que llegará el día, llegará la hora, llegará el lugar donde Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para que eso ocurra hay que conocer al Dios verdadero, al espíritu verdadero. Hay que conocer la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso es que aquí entonces, más adelante, ahí mismito en Éxodo 6, dice versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. Noten, por eso yo mencioné ahorita, que cuando Abraham y otros más hablaban de Dios, hablaban de un Dios entre muchos dioses, el más grande, más fuerte, más poderoso, y lo asociaban con unas connotaciones paganas. Pero aquí, cuando Dios se está dando a conocer, se da a conocer en otra forma diferente. Y por tanto dice, así dice, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y por ahí sigue. Mire, ¿cómo usted conoce el nombre de Dios? A menos que Dios haya hecho algo en tu vida personal. Y no estoy hablando de milagros, que si vi a Jesucristo en un chito o en una ventana porque había un humo y allí estaba un Cristo. No estoy hablando de eso. ¿Cómo usted conoce a Jesús personalmente? A menos que Él te transforme a ti, a menos que Él te haya sacado de un aprieto, a menos que Él haya tocado tu corazón y tu mente, a menos que Él te haya hablado a ti por medio de las Escrituras, a menos que Él te haya llamado, a menos que tú hayas confiado en Él.
No hay otra forma de conocer. Mire, usted no se casa con nadie a menos que le conozca. Usted no va a caminar con alguien a menos que estén de acuerdo, dice la Escritura. Para adorar a Dios, usted necesita conocer a Dios. Para hablar de Dios y de su nombre y de su Hijo, usted necesita conocer a Dios y a su Hijo y al Espíritu. Todos nosotros tenemos que hacerlo, porque si no, estaría como la gente de Atenas, hablando de un Dios no conocido. Mire, nosotros no podemos hablar de un Dios no conocido si no le conocemos. ¿Qué le vamos a atribuir a un Dios que usted no conoce? ¿Qué vamos a decir de Él? Pues al Dios que yo no conozco hizo esto. ¿Y cómo tú sabes que Él lo hizo si tú no lo conoces? El Dios que yo conozco me sanó. Pues ¿cómo tú sabes que fue Él si tú no le conoces? Al Dios que yo no conozco me salvó. Pero ¿cómo tú sabes si te salvó si tú no le conoces? No conoces el nombre. Sino que es un Dios que está ¿dónde? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo hace? Y por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando la gente nos pregunta, Jesucristo te envió, ¿qué tú le vas a decir? Y por eso en primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, te habla de que si alguien te pregunta de qué esperanza hay en ti, ¿qué tú le vas a decir? Tú tienes que decirle, nosotros tenemos que decirle a la gente, yo creo en Cristo porque Él me salvó, Él me transformó, Él perdonó todos mis pecados. Ahora, algunos dicen, pero hay algunos pecados que todavía no sé si me los perdonó. No. Ese no es Jesús. Si Cristo te perdonó, dice la Escritura que Él perdonó todos tus pecados. Si tú dices, hay algunos que todavía no estoy seguro si los perdonó o no, entonces ese Cristo que tú mencionas es un Cristo flojo, no tiene poder, mediocre, salva a medida, toca a medida. No. Nosotros creemos en un Dios que nos redimió, que nos rescató, que nos sacó, que nos liberó, que nos dio salvación, que nos dio poder. Por eso dice la Escritura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, predestinados, escogidos, llamados, glorificados, santificados. Todas esas palabras. Y por eso yo creo en un Cristo que es fuerte, grande y todopoderoso. No es un Cristo que algunos dicen por ahí, pero y esto, pero aquello. No hay pero. Desde el momento que yo le entregué mi vida a Jesús, yo sé que la Biblia es verdad, que Dios no dice mentira. Él me cambió, Él me dio paz, Él me transformó. Y claro, eso no quiere decir que usted no va a tener luchas con pecado y cosas que vienen a la mente y enseñanzas que hay por ahí, cosas que uno escucha. Pero usted tiene que ser firme con aquel que le salvó, que le llamó. Usted tiene que estar fijo en lo que dice la Escritura, no lo que dicen algunos filósofos por ahí religiosos. Usted tiene que creer en Él. ¿Qué nombre diré? Dice versículo 13. Y estas son las palabras. Estas son las palabras que tú dirás. Él me redimió. Él me sacó. Él me quitó el yugo de la opresión. Él me sanó. Y Él me salvó por medio de Jesús. Tantas lindas palabras que Dios está diciendo. Este Dios del pacto, un pacto nuevo. El Dios que ahora se da a conocer por medio, su nombre se da a conocer por medio de su Hijo Jesús. El nombre significa que Él es grande, fuerte, poderoso, que Él hizo grandes milagros en ti. No solamente en ti, en la vida de millones y millones de personas. Ese debe ser tu testimonio. Que tú conoces al Dios real y que conoces su nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, solamente en el nombre de Jesús. Yo soy quien soy. Eie Asher Elie. Yo soy quien soy. Y todo eso simplemente significa
yo soy poderoso, yo soy fuerte, yo soy No hay nadie más que yo. Él es el único, Él es el único. Y Él nos sacó, creador del universo, el Dios vivo. Noten por qué Él se identifica con esas palabras. Porque está diciendo, yo soy el que crié. ¿Cómo es? No es creer. ¿Qué hizo? Creó, el que creó. El cielo y la tierra, el que da vida. ¿Ve? Porque si hablamos de Jesucristo, tenemos que hablar del mero hecho de que Él nos dio vida. ¿Por qué nosotros tenemos una esperanza del futuro? Porque sabemos que cuando muramos, el futuro ya está preparado para nosotros. Sabemos y entendemos que cuando muramos no nos quedamos muertos. Vamos a seguir viviendo. No como otra gente que cree que muere y se acabó todo. O como algunos que creen que mueren y luego van para un futuro donde serán condenados, donde serán enjuiciados. ¿Por qué? Porque todavía aquel Cristo que dijeron que creían, todavía tiene que pasarlo por un juicio, una condenación. Pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos que Cristo nos salvó. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí en la tierra. No tenemos que esperar hacia el futuro para que Él nos salve. Dice, la salvación comenzó aquí en la cruz del Calvario. Él tomó el lugar tuyo allá en la cruz. Por lo tanto, cuando tú le crees a Él, tu futuro comienza en ese momento de haberle creído. Tu salvación en ese momento que tú le aceptas y le crees, ahí comienza. Y el futuro tuyo ya se preparó. Creíste a Cristo. Cuando mueras, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Algunos te dirán, tú tienes que pasar por un juicio. Prepárate que te pueden condenar. Prepárate para el juicio de la gran tribulación, el trono blanco. Prepárate. Pero léete bien las palabras de ese capítulo. Se presentaron ante Él los muertos, grandes y pequeños, muertos, no vivos, muertos. Pero si tú estás vivo en Cristo Jesús, ¿cómo tú vas a ser condenado por medio de aquel que te salvó? Él no te puede condenar. Él vino para salvarte. Y de hecho la Escritura dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree se condene, sea condenado, sea pasado por juicio. No, ¿verdad que no? Para que seas salvo. Porque no envió Dios a su Hijo a condenarte. Pero hay muchos que dicen, no, el Señor te va a condenar. No. Cristo no vino al mundo a condenar. De hecho, Él mismo está diciendo, tus propias palabras te van a condenar. Por eso lo que nosotros decimos y creemos, lo decimos porque lo creemos. Porque el corazón está lleno de cosas que no debe estar. Si son cosas buenas, claro que sí, deben salir cosas buenas. Si son cosas malas, esas cosas malas van a salir en forma de palabras. Y por eso es que cuando vemos que creemos en aquel que me salvó, entonces mi salvación es segura. Yo sé en quién he creído, dice Pablo. ¿Y tú? ¿En qué nombre has creído tú? ¿Cómo te estás preparando? ¿Para dónde vas? Vemos que el mensaje del nombre se identifica con poder. El nombre significa poder. Yo cargo a Cristo, yo soy cristiano, yo sé que mi Cristo es poderoso. Más poderoso que cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier doctrina, es más, cualquier iglesia, cualquier dominación. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Dice que esta gente era religiosa, filosófica, idólatras, imagínate. Interesante, ¿cómo se conectan las ideas? Usted va a algunos sitios y cuando tú entras al templo, usted ve un montón de estatuas. Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Eso es una contradicción a la Escritura. Dios no es una estatua, ni de barro, ni de bronce, ni de metal, ni de lo que sea. Y de hecho dice que Él no mora
sino que Él no mora en templos hechos por manos de hombres, sino que Él mora en el corazón de aquel hombre y aquella mujer que le recibe. Por eso te pregunto, ¿en qué Dios tú crees? ¿En qué Cristo tú crees? Noten que decimos soy cristiano, pero tenemos esas creencias paganas, de idolatrías, y seguimos cargando. Y yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir con ese cuento? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo la vamos a rechazar? ¿Cuándo vamos a decir, esto es basura, esto no me está ayudando a mí? Y por eso es que Pablo se levantó aquel día, porque él sabía en el Dios de sus padres, el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y luego, aquel Dios se hizo carne, sangre y hueso. Sin pecado alguno vino a este mundo y dio su vida en rescate por ti. Pero entonces ahora depende de ti si tú le crees a Él. Si tú le crees a Él. ¿Sabe que algunas personas, su Dios es el licor, su Dios es la pornografía, su Dios es la fiesta, los bailes, su Dios es el sexo, su Dios es el comercio, el dinero, su Dios toma diferentes formas, pero nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios es diferente. Te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Salvador? ¿A quién tú has creído? Yo soy quien soy. Eie, Asher, Eie. Yo soy el Dios de vida. Yo sé que tú y yo vamos a morir físicamente. Te pregunto, ¿te veré yo en el cielo? ¿Te verás tú en el cielo en el futuro? Y si tú te ves en el cielo, ¿estará tu familia allí contigo? Quizás alguien de tu país, una amistad que cuando tú dejaste allá, te viniste acá, pero te acordaste de fulano, fulana, que eran unas personas buenas, pero no conocieron a Cristo. Pero ahora que el Señor te tocó a ti, tú puedes tocar su vida. Quizás por medio del Evangelio, quizás por una carta, quizás por un correo electrónico, quizás por una llamada. Tú puedes cambiar su vida. Pero no hablemos de ellos. Ponte la máscara de oxígeno primero tú, para que entonces tú puedas ayudar a los demás. ¿En qué Dios tú has creído? ¿En qué nombre del Dios que se te enseñó a ti desde el principio, desde niño, tú has creído? Porque nosotros somos religiosos, ¿sabes? Todos venimos de una cultura religiosa, nuestros padres fueron esto, fueron aquello otros. Pero el Señor quiere sacarte de esa esclavitud. Quiere librarte y quiere que tú estés con Él porque le vas a conocer permanentemente. Jehová es tu Dios, Jehová es tu Señor. Dios dijo, ustedes me llaman Dios, me dicen Señor, Señor. Entonces, si me llaman Señor, ¿por qué no hacen lo que yo digo? ¿Ve? Interesante también esas palabras. Ustedes me llaman Señor, Adonai. Entonces, ¿por qué no hacen? ¿Por qué no cumplen mi palabra? ¿Por qué no obedecen el llamado? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no dices, pastor, yo necesito a Cristo Jesús? Reconozco que he creído a alguien que es extraño para mí, pero hoy quiero conocerle personalmente. Voy a hacer un llamado brevemente. No voy a prolongar la invitación. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Él vino a morir por ti para salvarte, darte eternidad, sacarte de la opresión, de la esclavitud, del pecado, entonces tú necesitas tener un encuentro con Cristo. Tú quieres salir de ahí, entonces te digo que te levantes. Quizás tú has creído en un Cristo que es mediocre y que el licor y la fiesta y las amistades y estas cosas te dominan a ti y tú no te dejas llevar por la palabra de Cristo. Pero hoy quieres decir, Señor, yo quiero llamarte Señor, mi Salvador, mi Redentor, que me sacaste de la esclavitud, del pecado. Sácame, Señor, líbrame.
Si ese eres tú también, yo te voy a pedir que te levantes. Si tú necesitas reconciliarte con Cristo, te exhorto que te levantes también. Si tú necesitas oración, yo te pido que te levantes. Aquí tenemos consejeros y consejeras. Yo hago la oración. Y si tú has creído en el nombre de Jesucristo, en el verdadero nombre de salvación, entonces yo te exhorto que te levantes. Si le llamas Señor, entonces tú tienes que hacer lo que Él pide. Oremos. Mi Dios y Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso. Señor, todavía hay mucho que aprender de tu nombre. Pero ya, Señor, pronto entraremos en otra etapa donde podemos hablar de tu Hijo. Podemos hablar, Señor, de tu Espíritu. Podemos hablar, Señor, de nosotros como iglesia, tu iglesia. Pero por ahora, Señor, lo primordial es que vengamos al Señor. Decimos que Él es nuestro Señor. Pues entonces, levántate. Tú sabes cómo estás viviendo tu vida. Te has desviado de su camino y tú mejor que nadie lo sabes. Quizás tú cargas el nombre de Dios como lo carga el mundo. Pero ahora Él te llama a que recapacites, que medites y que tomes acción ahora mismito. Quizás tú necesitas arrepentirte de lo malo que has hecho, cómo has despreciado aquel nombre que tú dices que cargas. Si ese eres tú, yo te pido que vengas. Quizás tú necesitas oración. Has sido negligente en el camino de Dios. Ven, levántate. ¿Hay alguien más? No voy a prolongar la invitación. Este llamado es para ti. ¿Hay alguien más? Mi Dios y Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso. Señor, te doy gracias, Padre, por estos jóvenes, este varón que ha venido al frente, Señor. Señor, el mundo está lleno de tantas confusiones, tantas filosofías de vida. El mundo quiere arrastrar a aquellos hombres, mujeres, jóvenes. Quiere que se adapten a su forma de vivir, a sus dioses. Pero nosotros, Señor, hemos creído en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo, Señor. Solamente hay un nombre, solamente hay un Salvador, solamente hay una fe, solamente hay un amor. No hay muchos, solamente hay una iglesia. Habrá muchas denominaciones y muchas creencias de idolatría y cosas así, Señor. Pero solamente hay un cuerpo, hay una esposa. Señor, mira a estos que han venido. Te pido, Señor, que si hay alguna persona más, que necesita levantarse, que lo haga. Todavía tiene tiempo. Por eso estoy prolongando un poquitito más. No quiero que lo pienses mucho. Esto es, si creo o no creo. Si tú crees, tú te levantas. Si no crees, te quedas sentado. Si confías, te levantas. No confías, te quedas sentado. ¿Crees en un Dios grande, fuerte y poderoso? Si crees en Él, te levantas. Yo sé que el mundo te ofrece cosas y llena tu mente y corazón de confusión. Pero el Señor necesita limpiar tu corazón y tu mente. Solamente por la sangre de Jesucristo, la sangre que te limpia de todo pecado, solamente por Él serás limpio.
No te dejes confundir. No hay otra sangre, solamente la sangre del Hijo. Él vino a este mundo no para condenarte, y por eso te está dando la oportunidad que tú vengas. Levántate en el nombre del Señor. Levántate. No te dejes confundir. Mi Dios y Padre. Dilsa. Mi Dios Todopoderoso. Señor, yo te doy gracias, Padre, por estos que han venido. Yo sé, Padre, que el mundo está lleno de idolatría y filosofías de vida. Como Pablo, Señor, testificó en Hechos capítulo 17. Pero nosotros conocemos al verdadero Dios. Su nombre es Jesús. No queremos ser arrastrados, Señor, por las corrientes de este mundo, por los deseos y placeres, sino queremos dejarnos llevar, Señor, por tu palabra. Y gracias, Padre. Yo te alabo por esos jóvenes, varones que han venido, Señor, al frente, estas jovencitas, que te buscan de corazón, Señor. Cámbiale, Señor. Dátele a conocer, Señor, quién como Jehová nuestro Dios, que puedan decir, ya le conozco, ya entiendo por qué el pastor dice esas palabras, y ahora puedo confesarle como mi Dios, porque hice su voluntad. Gracias, Padre. Te los presento, Señor, a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Y también, Padre, oro por aquellos, Señor, que se demoran en tomar la decisión. Padre, que no dejen esta decisión para lo último. Están corriendo, Señor, peligro y no se dan cuenta. Que se levanten, Padre, prontamente. Gracias, Padre, porque tú, Señor, oraste por los que estaban en aquel tiempo contigo, pero también, Señor, oraste por aquellos que habrían de venir. Así, Señor, yo hago lo mismo. En el nombre de Jesús, te los presento. Amén y amén.